Bien, a ver, vamos a seguir, ¿sí? Les decía que digamos, el componente más básico de un razonamiento es la proposición, ¿ya? La proposición es una oración, ¿sí? Un enunciado cualquiera que afirma algo acerca de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, María sale a correr todas las mañanas, ¿no? Supongamos que yo tengo una amiga que se llama María y yo afirmo que ella sale a correr todas las mañanas. Esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sí? Va a depender, ¿no? En realidad no necesariamente es verdadera. Una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Pero afirma algo acerca de la realidad. Igual, por ejemplo, no sé, yo puedo decir, yo tengo un gato blanco, supongamos, ¿no? En mi casa hay un gato blanco. Esa también es una oración, un enunciado que expresa algo, que afirma algo. Ese enunciado puede ser verdadero o falso. Las proposiciones, por lo tanto, pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Ahora, un razonamiento o argumento, como vamos a ver, está compuesto por proposiciones, ¿sí? Y estas proposiciones pueden ser la premisa o la conclusión, ¿sí? Eso vamos a ver a continuación. Un razonamiento o argumento, a ver, no sé si ya pasó la diapositiva. Ya, ahí está. Un razonamiento o argumento es un conjunto de proposiciones. Digamos que la estructura más básica de un razonamiento o argumento, tenemos como ejemplo lo que está ahí, ¿no? Dos premisas y una conclusión. Ojo, un razonamiento o argumento puede tener más premisas, ¿ya? Pero, digamos, como mínimo, usualmente tiene dos premisas y una conclusión, ¿sí? Entonces, fíjate, acá tenemos tres proposiciones, ¿no? Primera proposición, que es la primera premisa, todos los artistas son talentosos. Segunda proposición, que es la segunda premisa, todos los pintores son artistas. Y la conclusión, todos los pintores son talentosos, ¿no? Es también una proposición. Entonces, fíjate, este es un razonamiento o argumento. Las tres proposiciones, es decir, las dos premisas más la conclusión, todo eso es un argumento o razonamiento. Y cada uno de los enunciados es una proposición. Entonces, en este caso, tenemos tres proposiciones que en conjunto hacen un razonamiento o argumento, ¿sí? Entonces, el razonamiento o argumento es una estructura, ¿sí? Un conjunto de proposiciones. La lógica, como ya dijimos, se interesa o se preocupa por la forma del argumento. No se preocupa por el contenido, es decir, no es tarea del lógico saber si cada proposición es verdadera o es falsa. Eso no le interesa a la lógica. Lo que le interesa es determinar si la conclusión, ¿sí?, se deriva o no necesariamente de las premisas. Entonces, si la conclusión se deriva lógicamente de las premisas, diremos que ese argumento o razonamiento es válido, ¿sí?, o correcto. Si la conclusión no se deriva de las premisas, vamos a decir que el razonamiento o argumento es incorrecto o inválido, ¿sí? Entonces, de una proposición podemos decir que es verdadera o falsa, ¿sí? Pero de un argumento no podemos decir que es verdadero o falso. Un argumento o razonamiento es válido o inválido, correcto o incorrecto. Esas son las palabras para expresarnos acerca de un argumento o razonamiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, todos los pintores son talentosos es una conclusión lógica de las premisas que están arriba, ¿sí? Ahora, si yo ya quiero ponerme a analizar el contenido, es otra cosa. Por ejemplo, alguien podría decir, no, pero profesora, mire, todos los artistas son talentosos, eso es falso, ¿no? Hay muchos artistas que no son talentosos, pero son famosos. Sí, cierto. Entonces, pero ahí tú ya estás haciendo un análisis que no es lógico. Tú te estás fijando en el contenido, en el significado de la proposición. La lógica no estudia o analiza proposiciones, la lógica estudia argumentos, ¿sí? Por lo tanto, la lógica se preocupa por determinar si la conclusión se deriva de las premisas. No le interesa si estas premisas son verdaderas o falsas. Ese no es el trabajo de la lógica, ¿ya? Vamos a pasar ahora
a la siguiente diapositiva. Entonces, para, digamos, aclarar cuál es la diferencia entre estos dos términos que ya hemos estado viendo, ¿no? Entre verdad y validez. ¿Sí? La verdad es una propiedad, fíjate, de las proposiciones o enunciados. Es lo mismo, proposición, enunciado, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. ¿Eso qué cosa es? Una proposición o enunciado. ¿Por qué? Porque afirma algo. Está afirmando que es la más antigua del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y por lo tanto, como es una proposición o enunciado, puede ser verdadero o puede ser falsa. En este caso, digamos que es fácil determinar que es verdadera, ¿no? Porque hay documentos históricos que lo confirman, porque, bueno, es un conocimiento, digamos, difundido, aceptado, ¿no? Pero es una proposición, ¿no? Se asemeja a lo que ya pusimos como ejemplo antes. María sale a correr todas las mañanas. Estoy afirmando algo. ¿No? ¿Hay forma de corroborar eso? Sí. Supongamos que yo tengo una amiga que se llama María, alguien podría confirmar si eso es verdad. Igual si yo digo, yo tengo un gato blanco en mi casa, ¿no? Tengo una mascota, un gato blanco en mi casa. ¿Se puede confirmar de alguna forma? Sí. ¿Estoy afirmando algo? Sí. ¿Puede ser verdadero o puede ser falso? Sea lo que sea, es una proposición, porque tiene precisamente esta capacidad de ser verdadero o falso. No necesariamente tiene que ser verdadero. Yo también podría decir, por ejemplo, la carrera de medicina es la más antigua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Eso es verdadero? No, no es verdadero, no es la más antigua. Alguien que no sabe quizás podría pensar que es verdad, pero fíjate, siempre va a ser verdad o falso. Una de las dos. Puede ser verdadero o puede ser falsa esa proposición. ¿Sí? Ahora, si yo quiero determinar si es una de las dos, tengo que analizar el contenido o tengo que corroborar con la realidad, con los hechos, ¿no? En el caso de los razonamientos o los argumentos, que es lo que estudia la lógica, no importa el significado, no importa el contenido, no importa la correspondencia con la realidad. Lo que importa es el argumento mismo, la forma en que argumentas. ¿Sí? Y en el argumento no necesariamente tú tienes que saber qué significa cada premisa o qué significa, cuál es el contenido de cada proposición. Por ejemplo, tienes ahí abajo, ¿no? Los razonamientos o argumentos que son, no son verdaderos, son válidos o inválidos, ¿sí? Por eso, la validez es una propiedad de los razonamientos, ¿sí? Ahora, volvemos arriba, fíjate. La verdad es una noción semántica. ¿Por qué semántica? Ya dijimos, porque las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. La semántica, ¿no? Como tú sabrás, estudia el significado, el contenido, ¿no? De una palabra o de un enunciado, el significado, ¿sí? En cambio, la validez no se refiere al significado, por eso es una noción sintáctica, que estudia la sintaxis en el lenguaje, estudia la estructura, estudia, por ejemplo, si una oración está correctamente formada o no, ¿cierto? Entonces, eso le interesa a la lógica, la forma, la estructura. No le interesa el contenido, no le interesa el significado. Por eso es una noción, la validez es una noción sintáctica, ¿no? Entonces, la validez es algo que poseen o no los razonamientos, porque los razonamientos pueden ser válidos o inválidos, ¿sí? En el ejemplo, fíjate en el ejemplo de validez, P entonces Q, no Q, por lo tanto, conclusión, debajo de la rayita, no P. Tengo dos premisas, P entonces Q, primera premisa. Segunda premisa, no Q, por lo tanto, conclusión, no P. Si te das cuenta, yo ni siquiera sé qué significa P, qué significa Q. No sé. No necesito saber qué significa cada uno de estos símbolos para saber si es verdadero o es falsa la conclusión. O perdón, para saber si es correcto o es incorrecto el razonamiento. Si yo sé las reglas de la lógica, yo voy a darme cuenta de que la conclusión es válida, es correcta. ¿Por qué? Porque se deriva de las premisas. Por lo tanto, el razonamiento como un todo, ¿sí? El argumento como un todo es válido si es que la conclusión se deriva de las premisas. No es necesario saber el significado, el contenido de cada una de las premisas. No es importante para la lógica. ¿Sí? Bien,
Ahora vamos a ver un poco de historia de la lógica, fíjate. Vamos a mencionar esto de manera general porque esos son ya, digamos, conocimientos que tienen que ver más con una cuestión de memoria, ¿no? Conocimientos generales. Como dijimos, Aristóteles es considerado el padre de la lógica, porque es el primero en desarrollar un estudio sistemático de un tipo de razonamientos en particular especiales, que eran razonamientos deductivos, ¿no? Por eso dice, desarrolló el primer estudio sistemático de la deducción. ¿Por qué te hablan de la deducción? Porque también hay razonamientos inductivos, ¿sí? Hay dos tipos de razonamientos, digamos, en general, deductivos e inductivos. Vamos a poner un ejemplo de razonamiento inductivo y otro de razonamiento deductivo para que entiendas cuál es la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, el oro es un metal y se dilata con el calor, ¿sí? Primera premisa. Segunda, la plata es un metal y se dilata con el calor. Segunda premisa, ¿no? Tercera premisa, el cobre es un metal y se dilata con el calor, ¿ya? El estaño es un metal y se dilata con el calor, ¿sí? Puedo seguir, el acero es un metal y se dilata con el calor. Yo te puedo dar 2, 3, 4, 5, 10 premisas. Después de decirte todas estas premisas, ¿cuál es la conclusión que tú vas a sacar? Que todos los metales se dilatan con el calor. ¿Ese qué tipo de razonamiento es? Es un razonamiento, si te fijas, que plantea casos particulares, el oro, la plata, cobre, bronce, etcétera, y saca una conclusión general. Si el oro es un metal y se dilata con el calor, si la plata es un metal y se dilata con el calor, si el cobre es un metal y etcétera, etcétera, eso significa, conclusión, que todos los metales se dilatan con el calor. Fíjate, de casos particulares y llega a una conclusión de carácter general, ¿cierto? Ese es un razonamiento inductivo, porque va de lo particular a lo general. Pero Aristóteles no estudió ese tipo de razonamiento, sino más bien un tipo de razonamiento o argumento deductivo, que es lo inverso. Comienza con una premisa de carácter general y llega a una conclusión de carácter particular. El ejemplo más conocido es uno que él mismo pone en uno de sus escritos, que dice así, ¿sí? Esa es la forma, digamos, más básica y clásica del silogismo. Dos premisas y una conclusión. Primera premisa, general, conclusión particular. Todos los hombres, primera premisa, todos los hombres son mortales. Segunda premisa, Sócrates es un hombre. Por lo tanto, conclusión, Sócrates es mortal. Fíjate, primera premisa general, todos los hombres son mortales. ¿Y a qué conclusión llego? Después de poner la segunda premisa, que Sócrates es mortal. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Te das cuenta? Ese es un razonamiento deductivo, porque tiene la primera premisa de carácter general y la conclusión de carácter particular. Ese es un silogismo, ¿sí? Es un razonamiento deductivo, que tiene usualmente dos premisas y una conclusión, ¿sí? Ese es el tipo de razonamiento, sobre todo, al que se va a dedicar a analizar Aristóteles. Ahora, en la época medieval, los filósofos, los investigadores, estudiosos de la filosofía y la lógica, lo que van a hacer es básicamente tomar ya las ideas que había planteado Aristóteles. Como tú sabes, la época medieval, sobre todo la escolástica, que es la parte, digamos, más conocida, tuvo mucha influencia de Aristóteles. Y por eso mismo los filósofos de esa época van a básicamente continuar con los estudios de lógica que ya había planteado Aristóteles, ¿no? Ahí tienes a Boecio, Tomás de Aquino. Pero no hay, digamos, algo novedoso, algo nuevo en los estudios de lógica en esa época. Recién en la época moderna van a aparecer estudiosos, digamos, que van a plantear cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, Leibniz, que es un filósofo moderno, filósofo que en su época fue bastante importante, fue un racionalista, así como Descartes, fue el precursor de la lógica matemática, fue el primero en plantear la idea de que era necesario darle un lenguaje matemático, perdón, a la lógica, ¿sí? Matematizar la lógica. ¿Por qué? Porque él se percató de algo, se percató de que la lógica aristotélica tenía digamos, una deficiencia, un defecto, un talón de Aquiles,
y es que trabajaba con oraciones. Y el problema del lenguaje cotidiano que nosotros usamos, de las oraciones, es que muchas veces las palabras pueden tener un significado ambiguo, puede tener 2, 3, 4 significados distintos, ¿sí o no? ¿No? Las palabras polisémicas. Por lo tanto, usar el lenguaje común, el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano para abordar temas lógicos puede ser, digamos, peligroso, puede ser confuso, ¿no? Al final no te permite un análisis tan estricto, tan riguroso de un razonamiento. Y por eso es que Leibniz va a proponer la idea de que se introduzcan, ¿no?, signos matemáticos al ámbito de la lógica. Va a ser un intento, pero no lo va a lograr, ¿no? ¿Quién sí va a lograr eso de las investigaciones de Leibniz? Boole. ¿Sí? Boole va a crear la lógica matemática. Lo que va a hacer es emplear el álgebra, ¿sí?, el álgebra para plantear argumentos lógicos. Va a introducir el álgebra, va a darle un aspecto algebraico a la lógica, ¿ya? Después también tenemos a Frege, que desarrolló una lógica predicativa, que ya es un tipo de lógica completamente distinta a la de Aristóteles. Es una lógica mucho más compleja, mucho más rica, que permite analizar un conjunto de argumentos mucho más amplio que lo que se podía hacer con la lógica aristotélica. Y por eso es que se considera que Frege es el padre de la lógica moderna. En otras palabras, para cualquier lógico, ¿sí?, si tuviera que quedarse con dos personajes en la historia de la lógica, se quedaría con Aristóteles, que fue el fundador, digamos, y con Frege, porque Frege logró ampliar la cantidad de argumentos, de razonamientos que podían analizarse. Con Aristóteles, el tipo de argumentos que se podían analizar eran muy limitados, ¿no? Con Frege eso se amplía. Y finalmente tenemos a Shannon, que va a aplicar la lógica al ámbito de la ingeniería. Por eso actualmente la lógica se considera ya no una rama de la filosofía, ya no una disciplina filosófica. A pesar de que en filosofía se sigue usando lógica, ya no es dependiente de la filosofía, sino que ahora es considerada una ciencia autónoma, ¿ya? Y esto se debe en buena cuenta a la capacidad que tiene la lógica actualmente de aplicarse al ámbito de las ingenierías, ¿no? La lógica ya ha cobrado el estatus casi como de la matemática, que es una ciencia independiente. Entonces, así como se usa la matemática, ¿no? Por ejemplo, no sé, para diseñar, diseñar circuitos, diseñar, no sé, un ingeniero para diseñar una obra de infraestructura necesita saber de matemática y la matemática es útil para eso. Lo mismo ocurre con la lógica. La lógica actualmente tiene aplicaciones prácticas, ¿no? Es una ciencia que permite, en el caso de la ingeniería, reducir, digamos, o simplificar los procesos. Entonces, una alarma, por ejemplo, puede sonar de manera muy rápida ahora frente a un estímulo, gracias a que se han simplificado los procesos a raíz de el uso de la lógica. La lógica precisamente tiene esa capacidad de reducir lo que es complejo a algo más simple, ¿no? Sintetiza el proceso. Entonces hace que la reacción de una alarma, por ejemplo, sea mucho más rápida, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a las falacias. Este es el tema que yo te recomendaría que repases sobre todo, ¿no? Dentro de lógica, dentro de este tema de lógica, es el tema, digamos, central, ¿no? Porque es, digamos, la parte que tiene más aplicación para la mayoría de estudiantes, ¿no? Es decir, usualmente nos encontramos con falacias en nuestra vida cotidiana y en ese sentido, de los conocimientos que estamos viendo hoy día, es el más aplicable, ¿no? Es el más útil que puedes conocer. Hay dos tipos de falacias. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una falacia? La falacia es un argumento, razonamiento incorrecto, inválido, pero que tiene una peculiaridad, y es que, a pesar de ser incorrecto, inválido, parece ser correcto. ¿Sí? Tiene la apariencia de ser válido. Y no solamente eso, sino que es persuasivo, es decir, te convence,
te persuade de que esta forma de razonar es adecuada. No te das cuenta, en otras palabras, de que estás cayendo en un error de razonamiento, de que el razonamiento que estás haciendo o no es un verdadero razonamiento o es incorrecto, ¿sí? Hay dos tipos de falacias, formales y no formales. Ahora, por la forma como está ahí en la imagen, pareciera que las formales son las que están ahí abajo, ¿no? Ad baculum, ad hominem, ¿no? Todas las que están en rosado o en fucsia. En realidad no. Las que nosotros vamos a estudiar son las no formales, que son todas las que están ahí. Atingencia, las falacias de atingencia y las falacias de ambigüedad. Entonces, formales no vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver falacias no formales, que son las que están ahí. Las de atingencia, las rosadas, y las de ambigüedad, que son las que están en celeste, ¿ya? Ahora, vamos a ver primero las de atingencia, ¿sí? Vamos a comenzar con el ad baculum. Fíjate, la falacia ad baculum es una falacia que recurre a la fuerza, la amenaza, para convencer a alguien de que haga algo. Esto es muy común y es fácil de identificar el ad baculum porque es evidente que no es un argumento, ¿sí? Por ejemplo, cuando nuestros padres nos dicen que hagamos algo, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, que todavía viven con sus papás, me imagino, siempre por ahí hay alguna discusión, ¿no? Porque te dicen que hagas algo y no lo haces cuando te tocaba hacerlo, ¿no? Y te dicen, bueno, si no haces eso hoy día, mañana no vas a tener esto, ¿no? O te va a pasar esto. Eso, fíjate, no necesariamente tiene que ser algo físico, ¿ah? No necesariamente tiene que haber una amenaza de violencia o algo así, pero sí una amenaza. ¿Por qué se llama ad baculum? Precisamente porque viene del término báculo, que significa en latín garrote, palo, ¿no? Un báculo es de alguna forma un símbolo de autoridad, pero de autoridad que implica una amenaza, que trata de dar miedo, ¿no? Por eso se llama así. Entonces, cuando un padre te dice, tienes que hacer tal cosa, ¿no? O tu madre te dice, tienes que hacer tal cosa, y si no lo haces, te va a pasar tal cosa, esto no, esto otro, hay ahí no hay un argumento como tal, sino más bien una amenaza, ¿no? Una presión, un intento de forzarte, ¿sí? Y por lo tanto eso no es un argumento. Puede ser que tenga razón tu padre, tu madre en pedirte lo que te está pidiendo, sí, pero el problema es que no te está diciendo por qué, no te está explicando. Simplemente está tratando de convencerte de que lo tienes que hacer a la mala, digamos, ¿no? Igual, por ejemplo, ocurre a veces en los trabajos, ¿no? Cuando hay un jefe que le dice a su empleado, bueno, necesito que hoy día te quedes horas extras. Supongamos que el empleado no quiere, ¿no? Porque el empleado, si no quiere, no trabaja horas extras, ¿no? Supongamos que no quiere. Y el jefe lo amenaza, ¿no? Sí. Puede ser de manera directa o indirecta, ¿no? Podría decirle, bueno, hay personas que sí quieren trabajar, ¿no? Si tú no quieres trabajar, puedes ir buscando otras opciones. Fíjate, ahí hay una amenaza. En el fondo está diciendo, bueno, ¿aceptas o corres el riesgo de que te despidan? ¿No? Es una amenaza. ¿Hay un argumento ahí? No, no hay un argumento. Hay una amenaza. Un argumento sería, bueno, necesitamos que te quedes solo por hoy día porque tenemos que cumplir con tal plan, además no hemos cumplido con las metas porque, por ejemplo, tú no has estado viniendo a tiempo, has estado llegando tarde, qué sé yo. Eso sí sería un argumento. Pero decir, hay otras personas que si quieren trabajar, insinuar que pueden despedirlo, eso ya no es un argumento, eso es una falacia, porque hay una amenaza. ¿Te das cuenta? Ahora, el ad hominem. Fíjate, el ad hominem probablemente es la falacia más común. Y estoy segura de que todos los días, al menos una vez, lees o escuchas un ad hominem, ¿sí? Porque es muy común. En los medios de comunicación, en entrevistas, periodistas, ¿no? En reportajes, en las redes sociales, incluso en conversaciones familiares, sin que uno se dé cuenta, uno mismo puede plantear una falacia ad hominem o escuchar una falacia ad hominem en su casa sin darse cuenta de que están cayendo en una falacia, ¿sí? Es muy común ahora,
¿no? Vamos a poner algunos ejemplos cotidianos o comunes. En redes sociales es muy común, ¿no? Tú entras a Facebook o entras a alguna red social y ves que la gente se pelea, discute, ¿no? Acerca de algún tema político, qué sé yo, económico. Y es muy común ver que hay personas que ponen su opinión y otros critican esa opinión. Pero el problema es que no critican usualmente el argumento de la persona, sino que muchas veces recurren a qué cosa, a la agresión o a, digamos, atacar a la persona. Precisamente por eso se llama ad hominem esta falacia. Es decir, el ad hominem es un tipo de argumento que en realidad no lo es, ¿no? Incorrecto, inválido, porque en vez de analizar el argumento de la persona con la que no estás de acuerdo, lo que pasa usualmente es que se fijan en algún defecto o alguna cosa que puede ser percibida como defecto por los demás para invalidar su argumento, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que la gente vea una opinión y vaya al perfil de esa persona a ver algún dato de la persona con la que puede atacar, ¿no? Por ejemplo, primero ven su foto de perfil. Si en la foto de perfil encuentran, no sé, que es la foto, la imagen de un anime, muchas veces la gente dice, ah, bueno, sí, pues eres em, una persona que ve anime. ¿Qué seriedad puede tener tu comentario, por ejemplo, ¿no? O entran ya a investigar más, ¿no? En su perfil y ven que estudió en X universidad, que no tiene mucho prestigio. Ah, bueno, pues si has estudiado en esa universidad, con razón piensas así, ¿no? O cosas más simples incluso, ¿no? La ortografía. Quizás su opinión no tiene muchas faltas ortográficas o tiene algunas faltas ortográficas. Y que dice la gente, ah, bueno, primero aprende a escribir, ¿no? O si escribes así, ¿qué voy a considerar tu opinión? ¿No? Entonces, si te das cuenta, no hay un análisis del argumento. Lo que hay es un ataque a la persona. ¿Sí? Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque una persona puede escribir incluso con faltas ortográficas y tener un argumento bien planteado. Puede ser su opinión coherente, puede tener fundamento, aunque esté mal escrita. Y puede ocurrir lo contrario también. Puede haber una persona que escriba muy bien, sin faltas ortográficas, y puede ser que su opinión no tenga ningún fundamento, ¿no? El problema es precisamente que muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Nos dejamos llevar por estos aspectos, ¿no? Pero el hecho de que un argumento esté bien escrito o no, no le da ni le quita fundamento. La cuestión es el fundamento, la forma. ¿Cómo está planteado el argumento? ¿El argumento es válido o no es válido? No importa quién lo dice, ¿sí? Quién lo plantea, no importa cómo está escrito, lo que importa es la forma. ¿El argumento está planteado correctamente o no? Si está planteado correctamente, no importa si tiene faltas ortográficas, no importa quién sea el que la dé, el que dé el argumento o el razonamiento, ¿te das cuenta? Pero es algo en lo que vemos mucho. ¿Por qué? Por una cuestión psicológica. Precisamente las falacias, dijimos hace un momento, tienen este factor persuasivo y la persuasión tiene que ver con un factor psicológico, emotivo. Y ese es el gran problema de la mayoría de personas, que no analiza fríamente los argumentos, sino que se deja llevar por cuestiones emotivas, ¿no? Por eso es muy común, también te habrás dado cuenta de que cuando alguien que nos cae bien dice algo, usualmente lo aceptamos sin cuestionarlo. Pero cuando alguien que nos cae mal plantea una opinión, aunque tenga fundamento, usualmente lo rechazamos sin analizarlo o tenemos una mala disposición, ¿no? Hacia esa opinión. ¿Y esto qué tiene de racional? Nada. Es puramente emotiva la que guía muchas veces nuestras opiniones. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de aceptar o rechazar un argumento. Hay que analizar hay que analizar qué dice el argumento y no quién dice algo, ¿no? Porque si tú te fijas en la persona que lo dice,
¿no? Y tratas de desacreditar el argumento por la persona, entonces estás cometiendo un error, estás cayendo en una falacia, en un ad hominem, ¿sí? Igual, por ejemplo, no sé, si una persona plantea algo y luego otro dice, ah, bueno, pero tú estás a favor de las corridas de toros. Entonces, una persona que está a favor de la corrida de toros no tiene ninguna autoridad para hablar de este tema. Eso es un ad hominem. Es un ad hominem porque esa persona, yo puedo estar en desacuerdo con esa persona porque está a favor de las corridas de toros y yo no estoy de acuerdo con eso, pero el hecho de que esa persona está a favor de las corridas de toros no lo invalida para opinar acerca de otras cuestiones. En otras cuestiones puede tener argumentos muy correctos, muy válidos. ¿Te das cuenta? Y el hecho de que una persona esté en contra de las corridas de toros no significa que todo lo que va a decir es coherente. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? No podemos desacreditar una opinión o un argumento porque lo dice alguien con ciertos defectos o ciertas cualidades que a nosotros nos parecen negativas. Porque si tú atacas a esa persona por ella y no por su argumento, entonces no estás dando un argumento en contra, ¿no? ¿Sí? Estás cayendo en una falacia. Ahora, el ad ignorantiam, fíjate, es una falacia que quizás no es tan fácil de encontrar, ¿no? Aunque sí es muy común sobre ciertos temas. Por ejemplo, un creyente te puede decir, ¿tú puedes demostrarme que Dios no existe? A un científico, supongamos, ¿no? El científico le dice, no, yo no puedo demostrar que Dios no existe. Ah, entonces si tú no puedes demostrarme que no existe, significa que sí existe. O sea, el hecho de que tú seas incapaz, por eso se llama ad ignorantiam, incapaz de demostrar algo o la no existencia de algo, no implica lo contrario. Es decir, que yo no pueda demostrar la no existencia de Dios no significa que Dios existe. Y al revés tampoco. Es decir, el hecho de que no se pueda demostrar la existencia de Dios no significa que Dios no exista. Esto último parece más extraño, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, pero si alguien no puede demostrar la existencia de algo, ¿cómo va a afirmar que existe? Es absurdo. Bueno, el hecho de que no se pueda demostrar que algo existe no significa necesariamente que no exista. Pareciera correcta esa forma de pensar, pero no es correcta. Hay muchas cosas que la ciencia misma teóricamente predecía como existencia y que no era demostrable en su momento y que con el paso del tiempo se ha demostrado. Por ejemplo, hay muchas cosas que en la teoría de la relatividad de Einstein se planteaban y que no estaban sustentadas en experiencia, en experimentos. No tenían sustento en la realidad empírica en ese momento, pero con el paso del tiempo se demostraron empíricamente. Entonces, el hecho de que algo no se pueda demostrar en un momento determinado no significa que sea falso o que no exista. ¿Te das cuenta? Igual, por ejemplo, la existencia de vida extraterrestre. El hecho de que no se pueda demostrar en ese momento que hay vida en otros lugares fuera del planeta Tierra no significa que no exista vida fuera del planeta Tierra. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, vamos a pasar al ad misericordiam. Fíjate, el ad misericordiam, como sugiere el nombre, es una falacia que apela a despertar la pena, la lástima, la piedad de alguien para convencerlo de algo. Esto es o era muy común en el colegio, ¿no? Cuando alguien no hacía la tarea o sacaba una mala nota en el examen, muchas veces trataba de convencer al profesor de que no le pusiera una mala nota o de que no llamara a sus padres, diciendo pues que, no sé, que lo iban a castigar o diciendo que no había podido estudiar bien o hacer la tarea porque, no sé, se enfermó una persona en su casa o tuvo un accidente. Es decir, el ad misericordiam lo que busca es despertar la pena del que lo escucha para convencerlo de algo, ¿sí? Eso no es correcto, evidentemente, porque no estás dando un argumento, estás tratando de despertar la emoción. Eso pasa también mucho con los abogados, que muchas veces tratan de dar
despertar la lástima del juez, por ejemplo, para reducir la pena de un criminal. Por ejemplo, un abogado podría decir, señor juez, tenga en consideración que esta señora tiene hijos pequeños todavía que criar. Si usted le da muchos años de cárcel, la va a alejar de sus hijos que la necesitan. Eso no es un argumento. Una cosa es su familia, su tema familiar, y otra cosa es su tema legal. Porque si tuviéramos que sentir lástima por cada caso y por eso no condenar con menos rigurosidad a alguien, entonces mucha gente no estaría en la cárcel o no cumpliría sus condenas, ¿no? Entonces, no es un argumento, ¿sí? No es un argumento despertar la lástima o la pena de alguien para convencerlo, digamos, de que se tiene que hacer o que se tiene que reducir la pena de alguien, ¿no? El ad populum, el siguiente, es un tipo de falacia que puede presentarse de distintas formas, ¿no? Como su nombre indica, populum, busca, digamos, respaldarse en la opinión del pueblo o en la opinión de la mayoría o en lo que hace la mayoría, ¿sí? La masa. Por ejemplo, una forma en que se encuentra el ad populum. Cuando los medios de comunicación usan mucho esto, cuando los medios de comunicación publican encuestas y dicen el 80% de los peruanos quiere tal cosa, ¿sí? En realidad, en el fondo lo que quieren decir es, como la mayoría lo quiere, entonces el gobierno debería hacer eso. Claro, no te lo dicen de manera directa, pero indirectamente te están diciendo, como la mayoría del pueblo quiere tal cosa, el gobierno debería hacerlo. El 80% de la población quiere que se cierre el Congreso. El 90% de la población quiere que, no sé, que desaparezca el Banco de la Nación, ¿no? El 85% quiere que Sedapal se privatice, pongamos. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que te están queriendo decir? Como la mayoría lo quiere, eso se debe hacer, o eso debería hacer el gobierno. ¿Te das cuenta? Y no necesariamente, porque la mayoría no necesariamente está en lo correcto siempre, ¿o sí? No. Muchas veces la mayoría se equivoca, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Entonces, el hecho de que la mayoría lo quiera, la mayoría lo exija, la mayoría lo espere o lo desee, no hace que algo sea correcto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Otra forma de presentar el ad populum, otra forma de falacia ad populum es la siguiente. Como todos lo hacen, está bien. ¿Sí? Como todos mis amigos, ¿no? Salen a jugar fútbol, está bien jugar fútbol, ¿no? En estas circunstancias, obviamente, estoy hablando. Como todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si todos lo hacen y no pasa nada. Esto también es muy común, ¿no? Y esto muchas veces las mamás lo detectan, ¿no? Cuando uno, sobre todo, es más joven y dice, no sé, pues pero mamá, Luis lo hace, Andrés también ha salido a tal lugar, José no le ha pasado nada, fíjate que hay otro. Y generalmente las mamás que dicen, ah, o sea que si José, Pedro, Andrés se tiran del puente, tú también te vas a tirar del puente. El hecho de que todos lo hagan no significa que esté bien, o que sea lo correcto, que sea lo mejor, o sí. No. ¿Te das cuenta? Esa es una forma de ad populum. El hecho de que la mayoría lo haga, de que muchas personas lo hagan, no significa que es lo mejor. ¿Te das cuenta? Y por último, de las falacias de atingencia tenemos el ad verecundiam. El ad verecundiam es la falacia de autoridad, es decir, que se sustenta en la opinión o la recomendación de alguien con autoridad, con prestigio, con fama, ¿sí? O alguien con mucho éxito, alguien que es como un líder o es visto como un ejemplo por la mayoría de personas. Por ejemplo, un premio Nobel, ¿no?
una persona con doctorado, un PhD, un famoso, ¿no? ¿Sí? Puede ser alguien que arrastre la opinión de mucha gente, ¿no? De la mayoría de gente. Entonces, muchas veces se usa esa figura de la autoridad, del prestigio, del éxito, de la fama, como un argumento para darle peso a nuestra opinión. Por ejemplo, yo considero que el gobierno no debería inmiscuirse para nada en la economía. No debería tener ninguna participación en la economía, debería dejar que las empresas, los empresarios actúen por sí mismos sin ninguna interferencia, ¿no? Estoy planteando una visión liberal, ¿no? De la economía. Ah, pero ojo, ¿ah? No es lo que yo planteo, esto lo plantea el premio Nobel tal. Fíjate, ¿ah? Para darle peso a mi argumento, estoy diciendo, por si acaso, esto lo dice, lo plantea el premio Nobel de Economía de, no sé, del año pasado, como tal, que es famoso, conocido, prestigioso. Por lo tanto, tú debes aceptar mi argumento, porque él lo dice, ¿no? U otra forma es, bueno, pero ¿tu opinión qué validez tiene? Lo que yo digo está respaldado por tal. Lo que yo digo lo ha dicho tal en su libro, ¿no? X, alguien con prestigio. Entonces, con eso quiero anular tu opinión, recurriendo ¿a qué? A una autoridad. Es lo mismo en el fondo que se hacía en la Edad Media, ¿no? Esto que tanto se critica de la Edad Media, que todo lo que decía la religión y la Biblia era cierto y se asumía como cierto y nadie lo cuestionaba, es lo que pasa con el Ad Verecundiam, incluso ahora. No se cuestiona muchas veces lo que dice un premio Nobel, no se cuestiona lo que dice un presidente, no se cuestiona lo que dice el secretario general de la ONU, porque es el secretario general de la ONU. Pues. Alguien diría, bueno, ¿y quién eres tú frente al secretario general de la ONU? ¿No? O la OMS lo ha dicho. ¿Cómo vas a refutar a la OMS? ¿Te das cuenta? Entonces, el ad verecundiam consiste en plantear que algo es correcto, válido, verdadero, porque lo dice una institución o una persona con prestigio, con éxito, con fama, con autoridad. ¿Te das cuenta? Eso es incorrecto, porque incluso el famoso, el prestigioso, incluso el experto se puede equivocar. ¿Sí? Aunque usualmente el ad verecundiam se considera incorrecto porque, digamos, lo que se plantea está fuera del ámbito de conocimiento de la persona que se pone como autoridad. ¿No? Por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura recomienda votar por tal persona. Bueno, pero el Premio Nobel de Literatura sabrá hablar de literatura, pero ¿qué ver con la política? No, pero es prestigioso, pues es famoso, es inteligente, es conocido, es reconocido internacionalmente. Bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, acá hay que tener un poco de cuidado, porque la verecundia, algunos sostienen que está mal usado en todos los casos, ¿sí? El hecho de que un economista prestigioso diga algo no lo hace verdadero, y es cierto, pero otros subrayan que sobre todo el ad verecundiam es una falacia cuando se plantea como autoridad a alguien que no pertenece al ámbito del que se está discutiendo. Por ejemplo, un premio Nobel de Economía discutiendo sobre política, ¿entiendes? O un famoso hablando sobre qué producto es mejor para la salud, ¿no? Como ocurre muchas veces en las propagandas, en los comerciales, ¿no? Que Messi te recomienda usar tal champú, ¿no? Cristiano Ronaldo te recomienda tomar tal batido. Bueno, serán conocidos, pero ellos qué saben acerca de eso. No puedo asumir que lo que ellos recomiendan es lo mejor, porque no son expertos en esa área. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces acá hay que tener cuidado, te repito, porque depende, ¿no? Algunos consideran que el ad verecundiam es una falacia como tal cuando el experto al que se pone como referencia no es un experto en esa área, aunque otros consideran que igual, si pones como principal argumento la opinión de un experto, no es un argumento igualmente válido porque todo se está sustentando
en la opinión del experto y no en razones que tú mismo estés construyendo. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a finalizar con las falacias de ambigüedad. Fíjate, equívoco, acá hay 3, pero las que normalmente se pueden confundir, digamos, las que yo te recomiendo que tengas en mayor consideración o que repases, son las 2 primeras, equívoco y anfibología. Fíjate, el equívoco es sencillo de diferenciarlas. El equívoco se da cuando tú usas una misma palabra 2 veces, pero con 2 significados distintos, dentro de un mismo argumento, ¿sí? Dentro de un mismo texto. Por ejemplo, en tu material tienes la siguiente, ¿no? Juana es heroína. La heroína es dañina, por lo tanto, Juana es dañina. Ese es un argumento sencillo, ¿no? O sea, tiene 2 premisas y una conclusión. Juana es heroína, primera premisa. La heroína es dañina. Y estoy hablando, fíjate, de otro tipo, de otro significado de la palabra heroína. ¿Te das cuenta? La misma palabra, pero con 2 significados diferentes. Y por lo tanto saco una conclusión equivocada, incorrecta. Juana es dañina. ¿Por qué se ha dado el error? Porque uso la misma palabra, pero con 2 sentidos distintos en el mismo argumento. Te pongo otro caso. Todos los burros tienen orejas largas. ¿Sí? Todos los burros tienen orejas largas. Primera premisa. Segunda premisa, Carlos es un burro. Conclusión, por lo tanto, Carlos tiene orejas largas. Evidentemente estoy usando el término burro en 2 sentidos distintos. Burro en el primer caso significa el animal y en el segundo, ¿no? En un sentido figurado, una persona tonta, ¿cierto? Fíjate, ¿ah? Una misma palabra usada 2 veces, pero con 2 significados distintos, ¿sí? O sea, esto ocurre con palabras polisémicas, ¿no? ¿Te das cuenta? Repito, el equívoco se da cuando una misma palabra aparece 2 veces, pero en cada caso con un significado diferente y por lo tanto saco conclusiones incorrectas. En el caso de la anfibología es diferente, porque la anfibología es digamos, se da una confusión, un error por la estructura o la forma como está escrito un mensaje o una afirmación. Por ejemplo, la vez pasada vi un post, ¿no? Una publicación de una persona que pedía datos acerca de dónde podía conseguir, dónde podía mandar a estampar polos o algo así. Y decía algo así como, por favor, me pueden avisar, me pueden informar dónde puedo buscar polos, cuello camisero para niños blancos, polos para niños blancos. Y claro, tú puedes decir, ya, pero ¿a qué se refiere? ¿Para niños blancos o blancos se refiere a polos? Si te das cuenta, puede haber un error. ¿Por qué? Por la forma como está estructurada esa oración, ¿sí? Igual, por ejemplo, si yo dijera eh, creo que tienes ese ejemplo en tu material, no recuerdo bien. Podría ser, por ejemplo, el animal de mi amigo se cayó del 3er piso. La forma como está escrita esa oración puede hacer que yo me confunda o que no, digamos que interprete mal esa frase. Pero es la estructura, la forma como se presenta. Sobre todo se da cuando no tenemos un contexto claro. Si yo escucho esa frase, el animal de mi amigo se cayó del 3er piso, podría pensar que se trata del mismo amigo o podría pensar que se trata del animal, no sé. ¿Te das cuenta? Hay una ambigüedad, ¿no? Hay 2 posibles significados. ¿Te das cuenta? Pero la palabra en cuestión, en este caso animal, aparece una sola vez. ¿Te das cuenta? Una sola vez. Y es la estructura, la manera como está expresado lo que me confunde. En cambio, en el equívoco, la palabra en cuestión está 2 veces, con 2 significados distintos. ¿Sí? Y el énfasis, bueno, tiene que ver ya con cuestiones, por ejemplo, de publicidad, cuando se resalta una parte de la información para
dar a entender algo que no es lo correcto, ¿sí? Entonces, en un titular, ¿no? O cuando alguien lee una noticia dándole énfasis a una palabra, una parte de la información, se puede dar un significado distinto a lo que se está presentando. Bien, chicos, les dejo ahí la evaluación, las claves de la evaluación, ¿sí? Y ya me despido, ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, chicos, nos vemos.